mismo comer un plátano verde que un plátano maduro, y no es lo mismo comer un plátano maduro madurado en el árbol que un plátano madurado, ¿cierto?, en un refrigerador. No va a ser lo mismo. Y nos vamos a dar cuenta por qué no es lo mismo. Acuérdense que el tema que estamos desarrollando entonces hoy es un tema que se llama las etapas de la maduración. Entonces yo quiero conectar un poco lo que acabamos de hacer con esta frase. Hoy vamos a tratar de hablar de por qué a veces nuestra vida espiritual sabe todavía ácida y qué hace falta para llegar a la plenitud de esa maduración. Porque probablemente la fruta es la misma, el aspecto es el mismo. La verdad es que este plátano que maduró en el refrigerador de mi casa, hace 3 días atrás estaba muy parecido a este, pero cuando uno lo comía, la textura estaba verde, o sea, estaba muy firme, con poco sabor, y como que no estaba fome, no estaba rico comerlo. Entonces a veces en la vida espiritual pasa eso, que por fuera pareciera ser de que somos la manzana más sabrosa, pero a veces estamos medio ácidos, estamos más pasaditos, tenemos una textura arenosa. En el caso del plátano, que podría ser que este está súper maduro, está listo para llegar y hacerlo licuado de banana o leche con plátano, como le diríamos, pero la verdad es que también cambia el producto final. ¿Y eso por qué? Porque básicamente hay 7 etapas de la maduración de una fruta. La primera etapa comienza con la etapa de la flor, porque obviamente arranca todo, ¿cierto?, desde el árbol. Desde el árbol aparece una flor, la flor da un primer fruto, que es un fruto pequeño, después da una etapa de un crecimiento, está la poda. Hoy vamos a hablar un poco también de la poda, porque la poda ayuda mucho para que el árbol en el fruto crezca con más fuerza, crezca también en el fondo siendo un producto más rico, más sabroso, no tan ácido. El podar un árbol en la agricultura tiene un sentido. Y hay veces que en nuestra vida espiritual hay cosas que Dios quiere podar de nosotros para que demos mejores frutos. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar del cambio de color, ¿cierto? Un color en donde pareciera ser que está más agradable y un color en donde probablemente si yo llego al supermercado, este plátano no lo compre o me lo regalen, o incluso uno va a la feria y hay un cajón con los que están aplastados, los machucados. Ese nadie los quiere, te los regalan. Lléveselo nomás, casero, no pasa nada, lléveselo nomás. No solamente se plata, también la frutilla y todo. También las frutillas que están pasadas, que están medio aplastadas. Llévelo nomás, casero, no hay problema, lléveselo. Pero después llegamos al fruto maduro, ¿ya? Entonces, la idea de este viaje, que los invito a que hagamos ahora, es un viaje en donde un buen proceso de madurez va a producir un fruto dulce y pleno, y un mal proceso de maduración va a dar un fruto ácido que con el tiempo se va a pudrir y no desarrolla todo su potencial. Todos nosotros tenemos un potencial en Dios, siempre, todos nosotros. Yo, de alguna manera, cuando comencé mis primeros pasos, que tenía más o menos igual que ustedes, porque alguna vez fui joven también pasé por esa etapa, ¿ya? Pasé por todas estas etapas que vamos a ver hoy día. Entonces, la primera etapa que aparece es la etapa de la flor. Y la flor es donde se inicia todo, donde nosotros iniciamos nuestra vida cristiana. Y todo fruto comienza con una flor, todo fruto, porque a veces todos queremos llegar en esta cosa media como instantánea. Queremos que, ojalá, hoy día conocí al Señor, mañana estoy dando mis primeros pasos y en un año ya queremos ser maduros y nos creemos los más bacanes. Eso pasa, sobre todo en los jóvenes, vuelvo a insistir, yo fui joven también,
Yo me fui de mi casa a los 21 años, me creía bacán, me creía el más top de todo. Y la verdad que cuando uno sale de la casa de papá, lo que más extraña es al papá. O en fin, bueno, no quiero ser autorreferente en el día de hoy, así que voy a ir a la palabra. Entonces, antes de dar fruto, hubo un proceso de polinización. Hubo un punto de partida. Y nadie nace siendo un fruto maduro, nadie. Ninguno de los que estamos acá nacimos sabiendo todo. Tuvimos que aprender a ser un buen cristiano. Tuvimos que aprender a ser un cristiano maduro. Y así como en la fruta, también es el propósito de hoy día que entendamos que el proceso de la vida cristiana es justamente eso. Es un proceso en donde hemos iniciado una vida espiritual y en ese momento vamos desarrollándonos como personas hasta que llegamos a la plenitud de Cristo. En Génesis 1, versículo 11, fue la orden de Dios. Dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué es importante? Y lo importante es que, por ejemplo, el árbol de manzano no da pera. El plátano no da manzana. Amén. Cada fruto, cada árbol, cada flor y cada fruto tiene una semilla que va a producir un mismo fruto o una misma fruta. Y eso porque el diseño de Dios es así. Dios, desde el diseño original, ha hecho que en nosotros, como fruto, contengamos una semilla. Y la semilla lo quiero conectar con la identidad. Tú tienes una identidad. Yo tengo una identidad. Amén. Dios, en el fondo, está produciendo en nosotros una identidad particular. Nuestra identidad en Cristo ya está sembrada desde el momento que nosotros hemos nacido en una nueva criatura. Lo que sigue entonces es el proceso del desarrollo. Cuando yo conocí al Señor y me bauticé, Dios colocó en mí una semilla para que diera un fruto y comencé a hacer el proceso de maduración. Por lo tanto, mi identidad está en Cristo. Yo tengo una identidad y nosotros tenemos una identidad. Amén. Que nos estamos desarrollando hasta llegar a la plenitud. Lo segundo es el fruto verde. Y el fruto verde es un fruto pequeño que nadie quiere. Yo no voy al supermercado o a la feria, no voy al puesto del hermano Juan Carlos y le digo, hermano Juan Carlos, véndame una manzana, no sé qué sea manzana verde, pero véndame un plátano verde. O el plátano que está recién apareciendo, uno sabe que tiene que esperar en el árbol para cortarlo. Porque obviamente después de la flor aparece el fruto que es pequeño, es duro y es ácido. Quiero que ustedes puedan ir conectando eso con la vida espiritual, ¿cierto? Con nuestra vida espiritual. Cuando nosotros conocimos al Señor y empezamos a desarrollarnos como cristianos, éramos duros, éramos porfiados. El Señor se lo dice al pueblo de Israel. Este pueblo es duro de cerviz, es de cabeza dura, no entiende. Dios lo que estaba haciendo en los 40 años que los hizo caminar en el desierto, hizo un pueblo en donde aprendieran a madurar. Y en el proceso de maduración, obviamente, somos medio chupete fierro. Eso pasa más, sobre todo cuando uno es joven, porque cuando es joven es porfiado. Yo no estoy hablando de los jóvenes que están acá, yo estoy hablando de mí. Yo era así, era duro, era medio porfiado, me la quería saber toda, no escuchaba razón, incluso era medio contestador, era bastante ácido. O sea, eso viene, lamentablemente, es así, ¿no? Es así, somos ese tipo de fruto. Pero en el proceso, y eso es lo que estamos entendiendo, es que esto no es un defecto. Es un defecto si permanece en el tiempo. Amén. ¿Cierto? Es un defecto si después de tantos años
sigue siendo el mismo, porque ahí lo dice. Aquí estaba el defecto. Pablo lo habla así. Aquí está el defecto. Este es el problema que yo tengo con esta iglesia, con la iglesia de los hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar, habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, en el proceso de maduración, ¿cuál era el problema que tenía el apóstol? El apóstol tenía un problema con esta iglesia. Y el problema con esta iglesia era que finalmente ellos ya había pasado tanto tiempo que tenían que ser maduros. No tenían que seguir siendo la misma frutita pequeña, verde, dura, ácida, que nadie quiere. Porque digámoslo con todas las letras, la fruta verde es la que nadie quiere, la del cajón. O sea, en el cajón cuando uno va a ver, busca siempre la más madura, porque tiene la experiencia de que sabe que esa es la fruta más rica. Entonces el problema no es comenzar siendo inmaduros. Eso es parte de nuestro desarrollo. Amén. Eso es parte, digamos, de mi existencia. Yo también fui inmaduro. No es problema comenzar siendo inmaduros. El problema es quedarnos estancados ahí. El problema es, siendo ya maestros, o siendo ya teniendo necesidad de un alimento más sólido, seguimos hablando de las mismas cosas. Seguimos planteando las mismas situaciones. Entonces, este texto, hermanos, jóvenes, describe exactamente el riesgo de quedarse en la etapa de verdes. Personas que por el tiempo llevan años, llevan fe, llevan muchos años en la fe y ya deberían estar maduros, pero siguen dependiendo de lo más básico. Como por ejemplo, voy acá a tirarle algunos ejemplos de inmadurez. Yo sé que acá son todos gente inmadura. O sea, perdón. Quise decir lo contrario, pero bueno. De la abundancia el corazón abre la boca. Perdón, señor. Ya. ¿Hay alguno que se identifique con esto, por ejemplo? ¿Cómo se ve la inmadurez? Algunos ejemplos cotidianos. La fe está anclada a las emociones. Hoy día estoy mal emocionalmente, mi fe está por el suelo. Solo se sienta cerca de Dios cuando hay buena música, hay buenos mensajes, cuando el que ora no está en latero, cuando está el predicador que me gusta a mí. O sea, es decir, la fe la relaciono con las emociones. Ofenderse y desaparecer de la iglesia. ¿A quién no le ha pasado? ¿Cierto? A veces nos enojamos con cualquiera, no voy a poner nombre, nos enojamos con Juanito Pérez. Y como me enojé con Juanito Pérez, desaparezco de la iglesia. Ese es un claro ejemplo en la vida cotidiana cristiana de alguien inmaduro. Copiar la fe de otros. A veces nos pasa eso, entonces como que hacemos causa común. Y a veces somos no, es que como es mi amigo y mi amigo está enojado con Juanito Pérez, yo también me enojé con Juanito Pérez, porque lo que le hace a mi amigo me lo hace a mí. Entonces y a veces, sin medir, que a veces nuestro amigo también, porque un buen amigo no es siempre el que le dice amén a todo, sino que un buen amigo también es a veces no a veces, sino generalmente siempre, a veces que también le muestra los errores. Ese es el verdadero amigo. El que te hace detener tu locura. Arrastrados por tendencia, rechazar la corrección. No, que acá siempre me viven corrigiendo. Bueno, puede ser que a lo mejor habría que entrar a mirarnos si es que hay algo que corregir o efectivamente lo estamos haciendo todo bien. Arrastrados de un lado a otro, Efesios 4, verso 14, arrastrados de un lado a otro por cualquier corriente de doctrina. Entonces, en la etapa del crecimiento, que ahora dijimos, estamos en la etapa 3. La flor, el primer fruto, que es el fruto verde, y la etapa del crecimiento. En la etapa del crecimiento hay 3 elementos, digan 3. 3 elementos que son fundamental para el desarrollo de un fruto. El primero es el sol. El sol, junto con el agua, genera la fotosíntesis
¿Ya? O eso no se lo pasaron todavía. Fotosíntesis, sí. Sí. Pero bueno, hay 3 elementos que son importantes tener en la mira: el sol, el agua y la firmeza de las raíces. De la raíz vienen los nutrientes. Del agua va en el fondo a hacer que la savia que está en el árbol traspase al fruto y se desarrolle también para desarrollar la dulzura que tiene ese fruto. Y el sol es la luz que necesita en el fondo la planta, donde está este fruto que se va a madurar, necesita para desarrollarse. Y en lo espiritual, la luz va a tener una representación. Lámpara es a mis pies tu camino, o sea, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lumbrera nuestro caminar. Entonces, para poder crecer sanamente y madurar y desarrollar todo el potencial que Dios quiere que nosotros desarrollemos, necesitamos necesariamente la luz, que es la palabra de Dios. Segundo, el agua. El agua que representa, en ocasiones puede estar representando la palabra, pero como ya lo nombramos, el agua también representa en la Escritura el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando el Señor habla con la mujer samaritana, que están hablando del agua que iban a sacar del pozo, el Señor le dice, pero en mi interior, que desde nuestro interior iban a correr esos ríos de agua viva, que está hablando acerca del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el agua que necesita mi fruto para que sea un fruto sano y agradable. El agua representa el Espíritu Santo y la oración. Y las raíces representan lo que estamos haciendo ahora. La comunidad, la fe, el crecimiento en la iglesia, la familia espiritual. Entonces, estos 3 elementos, sol, agua y raíces firmes, son los que van a producir en un árbol un fruto agradable. Por lo tanto, cualquier cosa de estas que nos esté faltando en nosotros va a producir lo opuesto. Si hay un buen fruto, lo opuesto sería que haya un mal fruto, ¿cierto? Y un mal fruto, yo creo que nadie de nosotros quiere ser un mal fruto, queremos ser buenos frutos. Por lo tanto, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo y necesitamos también la comunión con los hermanos, relacionarnos con los hermanos, compartir con la hermandad, tener una vida espiritual sana. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? Amén. Dice, será, Salmo 1, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Juan capítulo 15, verso 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Por lo tanto, la clave de estos versículos que hemos leído es permanecer. Y la madurez no va a llegar nunca por accidente. La madurez no va a llegar por una intensidad momentánea, sino por una permanencia sostenida en el tiempo. Un fruto madura en el árbol por una permanencia en el tiempo. Es un proceso y nadie puede saltarse ese proceso. No podemos saltarnos ese proceso. Quisiéramos en el fondo el día de mañana tener 19 años o 20, 21 y cuando tengan 46 van a querer tener 21 de vuelta. Se lo aseguro. Es como, claro, porque uno se va dando cuenta que todos quieren llegar a este nivel, a esta madurez, pero de acá a acá, se va rapidísimo. Entonces hay que disfrutar el viaje. Eso es lo que yo les digo, disfruten el proceso, disfruten el viaje, pero en el disfrutar el viaje, déjense también modelar, porque el resultado no da lo mismo. El resultado no da lo mismo. No da lo mismo si yo a una planta le pongo más o menos agua. No da lo mismo si le doy más o menos sol. No da lo mismo si tiene las raíces más o menos profundas.
Y no da lo mismo si yo podo el árbol o no lo podo. Y aquí quiero entrar quizá un poquito más, no sé si fuerte, porque no trato de, vine buena onda. ¿Hasta cuánto? Hasta acá. ¿Se está entendiendo, cierto? ¿Sí? Es que lo veo así como medio como tímido, como con vergüenza. Son así. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, ya. Vamos entonces. Es parte del proceso. No, iba a decir algo, pero bueno, lo digo igual. Es parte del journey, el viaje del journey, ¿cierto? El viaje del cliente se le llama journey. Entonces es parte del viaje. Todo, en marketing eso todo el mundo dice, lo habla acerca de eso. O sea, el viaje que hace el consumidor, el cliente, es el journey. Pero bueno, esa es parte del viaje. Estamos haciendo el viaje entonces. Y llegamos a la poda. Llegamos a la poda. Y lo que duele, la poda es el proceso que duele, pero también ayuda. A nadie le gusta que nos corrijan, sobre todo cuando estamos en la etapa de la adolescencia, sobre todo cuando estamos en la etapa en donde nos creemos que ya queremos un poco salir de casa, no depender tanto de papá. Bueno, en la vida espiritual pasa un poco eso también. Y hay muchos árboles que no producen buenos frutos porque, ¿sabe qué? Nunca fueron podados. Porque nunca fueron podados. Déjate podar por Dios. Deja que Dios pode tu vida. Que Dios te saque las cosas que no te están edificando. Que Dios meta su cuchillo o meta el hacha, porque el Señor quiso podar un árbol, que fue la higuera que Él pasó y vio que esa higuera era una higuera frondosa. Tenía hojas, daba buena sombra, pero nunca había dado fruto. Y el Señor dijo, quiero podarla. No, el Señor dijo que quería cortarla. Y el agricultor dijo, déjame podarla, déjame trabajar con la higuera y probablemente cuando pases el próximo año vas a encontrar frutos. Estoy parafraseando el versículo. Pero de eso se trata. El hacha está puesta a la raíz. Todo árbol que no plantó mi padre será cortado. El hacha está puesta a la raíz. Tenemos que dar frutos y tenemos que dejarnos ser podados por Dios. La poda siempre va a quitar lo que te estorba. La poda va a quitar lo que te consume, quita tu energía, no te deja producir. Y para que un árbol dé mejor fruto de un año a otro, es que necesita ser cortado. Y en nuestra vida espiritual, la poda es eso. La poda es la corrección, la poda es la disciplina, la poda es pasar por alguna prueba, la poda es resistir cuando alguien te corrige, que te está corrigiendo no porque quiere de tu destrucción. Yo estuve ahí sentado. Yo estuve del otro lado y a mí me corrigieron. Y gracias al Señor tomé esas enseñanzas para mi bien. Entonces, en Juan capítulo 15, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, escuche esta parte porque es extraordinaria. Dios no solo quiere que tengas fruto. Dios dice, cuando tengas un fruto, incluso te quiero limpiar para que tengas un mejor fruto. Yo no sé si les gusta esa parte, pero... O sea, Dios está preocupado si estoy dando fruto, pero si estoy dando fruto, todavía Dios quiere que dé un fruto mejor. Eso es lo que dice acá. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleves más fruto. Dios quiere que tú lleves más fruto. Y frutos mejores. Santiago 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. La prueba que produce en nosotros paciencia, también a veces la prueba es sinónimo de un momento en que Dios está queriendo que nosotros demos frutos mejores. Amén, amén. Entonces, Dios te va a llevar en el proceso, va a entrar en el proceso de la poda.
Qué lindo entrar en el proceso de la poda. Cuando Dios te saca, por ejemplo, amistades que no te están beneficiando. Amén. Cuando Dios viene y te quita amigos que te llevan por el mal camino. Amén. O costumbres, porque una costumbre o una conversación corrompe las buenas costumbres. Las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. Entonces, Dios también a veces quiere sacar de nosotros malas conversaciones, malas amistades, malas costumbres, malos hábitos que yo tengo. Hábitos que no me van a beneficiar, hábitos que en vez de edificarme están produciendo en mí un fruto desagradable. O probablemente incluso es más. Mira lo que te voy a decir, incluso es más. A veces el fruto, ¿cómo yo sé si el proceso estuvo bueno? Que era el ejemplo que les daba. Porque este estaba más sabroso que quizás este, a pesar de que este se ve más maduro, porque este fue madurado en frío. Generalmente en los supermercados, cuando vas y compras la fruta la cortan muy verde, madura en el proceso de los contenedores que vienen viajando desde, en el caso del plátano, que vienen desde Ecuador, llegan a la bodega de DIS. El pastor Diego ya lo trabaja en DIS, así que no hay problema, lo podemos decir. DIS lo dejan ahí guardado en un frigorífico, probablemente 6, 7, 8 meses, y después es sacado a la sala, y en la sala termina de madurar. Ahora, es distinto cuando vamos al puesto del hermano Juan Carlos y compramos la fruta que sale del valledor, está más rica, ¿cierto? Está más rica, está más sabrosa, está más jugosa. Estoy haciendo propaganda también. Después si hay algún hermano, me pasa la comisión. Pero es verdad, y uno no logra identificar si el proceso estuvo bueno hasta que come del fruto. No sabe si el proceso fue bueno o malo. Entonces hay gente que a veces no resiste la poda. Hay gente que a veces prefiere mantener esas amistades pensando que te están haciendo bien, pero después hay algo que, ¡pum!, cambia rápidamente y se muestra el fruto o la poca madurez que hay en ti por ciertas reacciones. Entonces la poda no es un castigo. ¿Sabe lo que es la poda? Es una inversión. Amén. Dios está invirtiendo tiempo en ti. Aleluya. Amén. Duele, pero va a potenciar lo que tú eres. Va a doler, pero va a potenciar lo que Dios quiere desarrollar en ti. Un joven que rechaza la corrección está, sin saberlo, frenando tu propio proceso de maduración. Cuando tú no quieres que nadie te corrija, que nadie te discipline, que nadie te diga nada, no, es que... Y lo peor es cuando hay padres que no dejan que sus hijos sean enseñados o disciplinados. No, que con mi hijo usted no se puede meter. Y es triste, hoy día pasa eso en la iglesia. Es triste, porque la disciplina, la corrección al presente no es producto de gozo. A nadie nos gusta que nos reten. A mí no me gustaba que a mi hijo ni te cuento. Y es peor porque parece ser que avanzan las generaciones. ¿Cuántos son? Ah, bueno, acá hay varios papás. ¿Cuántos le han respondido alguna vez al papá? Ya, no me dejen solo. Vamos, levanten la mano. ¿Cuántos le han respondido al papá? ¿Cierto? Todas veces le hemos respondido al papá. Y enojado, no sé qué. Ahora, mi hijo no me responde una, me responde siempre, se la sabe toda. Los cabros chicos hoy día tienen argumentos para todo. O sea, no sé si lo ven en el celular, dónde aprenden. Pero a veces hay momentos en que uno tiene que sacarle el celular, o no dejarlo salir a jugar a la pelota. Y eso, que a uno le duele, también como padre, entiende que es el proceso de la poda. Tenemos que dejarnos que Dios nos pode. Amén. Tenemos que dejar que Dios saque cosas de nosotros. Cambio de color. Me voy al quinto. Ya nos queda este y uno más. El cambio de color y sabor es una transformación visible. En un fruto no solo se siente distinto por dentro, sino que también se ve distinto por fuera. Cambia de color, se suaviza, tiene mayor olor, desprende un aroma. Y la madurez espiritual, jóvenes, señoritas, también es visible.
Nosotros creemos a veces que no, es que nadie nos ve. O entre mi grupo de amistades nadie está viendo si soy inmaduro o soy maduro. Y sí, muchos se dan cuenta porque la madurez espiritual es visible. Se nota en nuestro carácter, se nota en la reacción que tenemos con alguien, se nota cuando estamos bajo presión, se nota cómo tratamos a los demás, cómo nos relacionamos con nuestros pares. Por lo tanto, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, paz, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto que el mundo puede ver sin que tengamos que explicarlo con palabras. El fruto del Espíritu es la evidencia externa de un proceso interno. La mejor evidencia, hay un cambio de color, hay una transformación visible. Ya no es lo que quiero ser, es lo que el proceso que está en mí, yo lo veo y digo, esta es una fruta que está madura, porque cambió el color, cambió su textura, la aprieto y se hunde, entonces ya está. Típico que uno va a comprar melones, ¿cierto? O sandía, y la golpea, la huele, como para tratar de entender si está madura o si de verdad todavía le falta. La golpea, le aprieta acá arriba, y todas esas cosas, esos cambios visibles, finalmente es un testimonio para el resto también. Entonces, cuando yo tengo una forma de responder agresiva, cuando tengo en el fondo un carácter medio insoportable, como era yo, en que todo lo solucionábamos a los golpes, yo era bueno o sea, recibía, y yo daba uno, pero ese era, al final era mi parte de la inmadurez. Hoy día directamente saco una pistola y le pongo un tiro. No, mentira. Pero sí, era parte del proceso. Era parte del proceso. Era una persona violenta, irrespetuosa, contestadora, indisciplinada, qué sé yo, todas esas cosas. Iba a decir otra tontera, pero sí, ese fue parte de mi proceso. Por lo tanto, este es el fruto que el mundo puede ver. El color, tu aspecto, tu forma de ser. No tienes que explicarlo con palabras. Y cuando uno llega al Señor y Dios te comienza a cambiar, la misma gente que está alrededor tuyo empieza a decir, oye, sí, hay algo distinto en él. Yo veo algo distinto en este joven, en esta señorita, veo algo distinto. Sí, tiene un espíritu diferente. Porque el tener un espíritu diferente es parte de un proceso de maduración. ¿Quién se acuerda de los espías? Habían 2 espías, 10 que lo veían todo mal, pero habían 2, Josué y Caleb, porque Josué y Caleb habían tenido un buen proceso de maduración. Entonces ellos tenían un espíritu diferente. Habían ellos un espíritu diferente. Habían los jóvenes hebreos, la Biblia dice que habían ellos un espíritu superior. O sea, pensemos, estamos hablando de Babilonia, algunos estudiosos dicen que de Babilonia fueron traídos alrededor de 3.000 hombres principales a Babilonia, habían sido traídos de la esclavitud, y ahí estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Los 4, y la Biblia dice que ellos 4, a diferencia de todo el resto de los que habían sido traídos a Babilonia, no me sale la palabra, que habían sido traídos cautivos, en ellos 4 había un espíritu superior. ¿Por qué? Porque era algo visible, había una madurez en ellos, había un conocimiento, había una madurez distinta. Y después llegamos al último fruto, y acá sí terminamos casi con esto, que es el fruto maduro.
Y el propósito, este es el propósito final, el propósito del fruto maduro, no es solo verse bien, sino que es poder alimentar a otros. Cuando yo maduré espiritualmente, cuando yo llegué a la plenitud del varón perfecto, ¿se acuerdan cuando comenzó esto? La flor, la semilla, ¿cierto? Dios en Génesis hizo que todo fruto tuviera una semilla. Tengo un gen, tengo un ADN dentro mío. Entonces, cuando yo logré madurar, no solo voy a alimentar a otros, sino que voy a conectar la semilla, el propósito, para que otro nazca. Entonces, cuando yo he madurado, puedo sembrar en otros. La madurez espiritual tampoco es para uno mismo, sino que es para servir, para edificar y reproducir la fe en otro. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Notemos esto, hermanos, que el pasaje nos está conectando directamente con la madurez y con la estabilidad. No seremos arrastrados por cualquier viento de doctrina, no seremos arrastrados para todos lados. Cuando alguien es inmaduro, vienen, te cuentan un chisme, y como la inmadurez actúa en nosotros, prácticamente sin nosotros contrarrestar la verdad, decimos, no, el mundial está arreglado. No sé si lo entendieron, pero ¿ah? Es que es fácil, sin ir a la fuente, o sin en el fondo ir a la regla, o sin ponerle un poco más de atención, subirse al barco y decir, no, es que eso que se está diciendo es verdad. Cuando uno es inmaduro, uno inmediatamente cae en lo que todos los demás dicen. Pero no necesariamente lo que dicen los demás es lo correcto. Voy al ejemplo de vuelta de los 12 espías. 10 estaban diciendo de que Dios había, que el lugar que ellos tenían que conquistar era una tierra de gigantes, que era imposible, que no lo iban a poder hacer, y eso empezó a sembrar temor en el pueblo. Solo 2 tenían la verdad, o la correcta verdad. ¿Que cuál era? Nosotros podremos más que ellos. Entonces, cuando uno tiene una madurez, cuando uno ha madurado en la vida, uno es capaz de decir, a ver, pero espérame, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Qué te parece? Mire, la mejor contrarrespuesta es, ¿qué te parece si lo ponemos en oración y que Dios determine o que Dios nos ayude, te acompañe a orar, oremos para que Él se... O sea, cuando viene un cagüín o viene un chisme o alguna cosa así, nosotros tenemos que ir ahí, tenemos que decir esto, no seremos inmaduros, hablaremos la verdad con amor y así creceremos hasta parecernos más y más a Cristo. Por lo tanto, la madurez es con amor y para encontrar la verdad. Un fruto maduro deja de ser fácilmente sacudido por cualquier viento de doctrina, porque sus raíces y su proceso ya lo están sosteniendo. Entonces, cuando el proceso está mal, así como en la naturaleza, en lo espiritual, un mal proceso de maduración puede producir algunos resultados negativos. Por ejemplo, es un fruto ácido. El fruto ácido maduró rápidamente por fuera, pero sin desarrollar realmente por dentro. Entonces, tiene una madurez aparente, pero sin raíces profundas. Un árbol o un fruto ácido es, por fuera se ve bien, que era un poco lo que nos pasaba con este al principio. Hace 2 días atrás yo me comí uno de estos y la verdad que estaba verde todavía, adentro estaba horrible. No te quiero tanto. No, de hecho que fue, esto hermanos, usted no lo crea, pero causó una pelea entre mi esposa y yo. No, es una forma de decir.
Pero le dije, mi amor, cuando compres plátanos en el supermercado, no los hagas madurar en la heladera, déjalo afuera 2 o 3 días y después lo metemos en la heladera. Porque estaba horrible, horrible, horrible. Este, en cambio, lo fui y lo compré yo el fin de semana porque dije, esta cuestión está incomible y me compré. ¿Ves? Así se resuelven los problemas. A esta clase de jóvenes. Bueno, ahí hay un matrimonio. Acá hay otro matrimonio. Así se resuelven los problemas. Cuando no te gusta algo, te tienes que hacer cargo. El otro no se puede hacer cargo por ti. Es una forma de resolver los problemas. Si a ti te molesta que la toalla quede botada afuera, está bien, no estés peleando que no bote la toalla. Hacete cargo, recogé la toalla y la colgás. Amén. Es que, Felipito, cuando te cases, ese es el consejo para tener un matrimonio largo y feliz. Es verdad. Si el tema es que siempre le echamos a la culpa al de al lado. Hacete cargo si a vos te molesta que la toalla esté botada en el piso. A mí me molestaba este plátano porque no sabía nada. ¿Qué hice? Fui el fin de semana y me compré. Listo. Hacete cargo si es importado. Bueno, me desvié del tema. Bueno. ¿Estábamos en qué? En fruto ácido, ¿cierto? Acá, en el fruto ácido. Es un fruto que maduró rápidamente, que por fuera se ve lindo, pero cuando lo mordés es más ácido que... El fruto podrido antes de tiempo. Fue ahogado por otras prioridades, por los afanes, por las riquezas, por las distracciones, antes de poder desarrollarse. Es decir, un fruto que tiene exceso de agua se puede podrir. Fruto sin desarrollar. Se quedó pequeño porque nadie lo regó, nadie lo podó o él mismo se resistió al proceso. En Mateo, capítulo 13, verso 20, está la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, mas no tiene raíz en sí. También el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, que un mismo fruto puede pasar por este proceso. La madurez no es automática ni instantánea. ¿Ya? Es el primer concepto que quiero dejarle claro. La madurez no es instantánea ni es automática. Amén. Sino que toma tiempo. Amén. Disfrutemos el proceso. Aunque hayan momentos que sean difíciles. Porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos poden. El árbol, quiero decirle que tampoco le gusta cuando lo podan. Es cuando te corta la rama y empieza a expulsar hacia afuera como una savia. ¿Saben lo que es eso? El árbol está llorando. En la agricultura eso se conoce como que el árbol está sacando esa savia para sanar ese corte. Pero después, ¿qué pasa? Después cuando llega la otra temporada, el árbol va a empujar toda la energía o toda la savia, toda el agua que acumuló en sus raíces durante el otoño. Cuando llega la primavera, el invierno, otoño, llega la primavera, empieza a empujarla con fuerza hacia las ramas que están más vivas. Entonces el proceso de poda es doloroso, pero le hace bien. Nos hace bien la corrección. Nos hace bien que nos digan a veces cuando estamos haciendo algo mal. Entonces, el proceso no es automático, toma tiempo, requiere de mucho sol, requiere de mucho riego y tomar agua, y también de la poda que ya lo dijimos. Nadie nace maduro ni en lo físico ni en lo espiritual. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros aprendamos a pasar de un fruto verde a un fruto maduro para lograr y alcanzar nuestra plenitud. Efesios 4 dice que nuestra medida es llegar a la meta, a la plenitud de Cristo. Esto significa que dejar de ser niños espirituales para que fácilmente
seamos llevados de un lugar a otro. Me enojé, me voy a otro lugar. Me enojé, me voy a otro lugar. Entonces ahora le propongo... bueno, ahí está. Este es el fruto que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. No solo dulce para nosotros mismos, sino nutritivos para quienes nos rodean. Porque cuando uno es un fruto maduro, que lleva la dulzura del Señor, oye, ese hermanito que puro amor es hermano, oye, todo el mundo lo quiere. Pero también, cuando un fruto es un poquito ácido, oye, no, ese pastor Emanuel es más pesado, yo ni lo saludo cuando lo veo, más pesado, caballero. Entonces, claro, cuando hay un fruto que no es tan ácido, o sea, no es tan maduro, o no está madurado, obviamente se transforma en un fruto ácido que nadie quiere. Ya, listo, acá, les pasé a todos, todos tienen papel, ¿cierto? Redoble de tambores, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, ahora quiero que, por favor, por un lado, todos tienen una figurita. Esta va a ser la actividad de cierre. Creo que, José, ahí teníamos un scotch, ¿cierto? ¿Dónde teníamos el scotch? Sí. Entonces, yo quiero que ahora ustedes me ayuden a cerrar este mensaje, este taller, pónganle el adjetivo que quieran. Esta actividad se llama Mi fruto en proceso. Entonces, quiero que nos podamos mirar a nosotros mismos y en estas figuritas que le hemos colocado, puedan poner en un párrafo o en una oración así cortita, una figurita por cada joven. La pregunta es esta: ¿en qué etapa del proceso sientes que estás hoy? ¿Se acuerdan que eran 6 etapas, ¿cierto? ¿Se la acuerdan? Toda la etapa, quizás se lo voy a dejar acá para que nos acordemos bien. Flor, fruto verde, crecimiento, poda, cambio de color o el fruto ya maduro. ¿En qué etapa yo creo que estoy? ¿Soy una flor? ¿Soy un fruto verde? Estoy en poda, me cortaron. ¿Estoy cambiando de color? ¿O ya soy un fruto maduro? Entonces, por un lado, voy a colocar, esto no lo va a ver nadie, así que da lo mismo, aunque estaría bueno guardarlas también para que más adelante pudiéramos decir a ver si pasamos a la etapa 2, por lo menos. Son todos flores hoy día. No, entender en qué etapa estamos. Y por el otro lado, ¿qué es lo que me está faltando para avanzar a la otra etapa? ¿Me está faltando sol? ¿Me está faltando conectarme más con la palabra? ¿Me está faltando quizás, me está faltando agua? Es decir, más contacto con el Espíritu, más oración. ¿O probablemente me está faltando podar algo en mí? Quizás estoy necesitando podar alguna amistad, podar en el fondo, no sé, achicar un poquito el largo de la lengua, ser un poquito menos enojón, no tengo idea. ¿Qué necesito podar en mi vida?